Muy buenas noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a su programa En Voz Alta. Como todas las noches tenemos el privilegio de tener con nosotros a personajes que realmente aportan su conocimiento, su sapiencia respecto a su temática que les permite precisamente estar con nosotros en este programa. Yo quiero agradecerle esta noche a nuestro invitado especial que será en un tema muy importante para muchos de nuestros teleauditorio, y él es el doctor Humberto Ramírez Montoya, oncólogo, para tratar el tema, el panorama global del cáncer en México. Le doy la más cordial bienvenida, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí. Y como siempre, tengo el privilegio de estar acompañado por mi muy querido amigo y hermano, el maestro queridísimo Ernesto Rodríguez González, profesor emérito de la Facultad de Derecho por 44 años ininterrumpidos de cátedra en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ernesto, como siempre, muchísimas gracias por estar esta noche una vez más con nosotros. Lo repito una vez más, mi querido hermano, es un gran privilegio estar aquí en voz alta con programas tan importantes y tener ahora al invitado especial, desde luego al doctor Humberto Ramírez Montoya. Bienvenido, doctor. Gracias. Y creo que va a ser un tema muy importante referente a lo que se va a tratar aquí. Sí, también quiero referir que esta noche desafortunadamente no nos acompaña por una situación, ahora sí, por fortuna para él, desafortunada para nosotros. Él está de vacaciones, nuestro muy querido amigo, el ingeniero Rodolfo Camposeco Torres, a quien desde aquí le deseamos que pase unos excelentes días de descanso. Doctor, el tema que esta noche estaremos abordando sin duda es de trascendencia. El panorama del cáncer, en el panorama global del cáncer en México. El cáncer es una enfermedad, una afección que sabemos ha existido desde muchos años atrás en la humanidad. La tenemos desde los griegos y bueno, tiene muchos mitos y también situaciones que aterrorizan tan solo cuando alguien de alguna manera se le informa que tiene cáncer. ¿Qué ocurre, doctor? ¿Qué pasa en este contexto para que entremos posteriormente al entorno global del cáncer en México? Pues en general la palabra cáncer sí viene acompañada de bastantes mitos, y dependiendo de cada cultura pues ya se conocía incluso desde los egipcios, que hacían extirpaciones de senos con tumores que ya estaban descritos, que mutilándolos o operándolos trataban de irlos minimizando, de irlos tratando. Y sin embargo, pues en el contexto de cada cultura se le ha dado un contexto al inicio de algo de sombrío, de darle a lo mejor una fatalidad, pero sin embargo, conforme se van adaptando a los nuevos tratamientos, en ese orden, primero la cirugía, después tratamientos médicos y finalmente con radioterapia, pues se fue complementando, aumentando la supervivencia de los pacientes y explorando un panorama que al principio pues podía sonar fatídico, pero con el paso de los años y las nuevas investigaciones, fármacos nuevos y tratamientos pues innovadores para los pacientes en conjunto, tanto cirugías, tratamientos médicos y radioterapias, pues se ha logrado en una que otra neoplasia incluso llegar a un panorama más alentador, ¿sí? En el cual que pues se puede hablar ya incluso de una curación. Desafortunadamente, pues esa fatalidad va de la mano con el nivel cultural y sociocultural de cada país. Obviamente es inherente el acceso a los recursos en salud que tenga cada pues lugar donde se esté hablando de la palabra cáncer, y obviamente pues también
el acceso tanto a opciones de tratamiento y pues todo lo que se puede hacer alrededor de esta palabra, que en general ya se ha posicionado, hablando de salud pública global, como la segunda causa de morbilidad a nivel mundial. Entonces se habla que cada año generalmente en todo el mundo hay 14 nuevos millones de cáncer, hablando de tumores sólidos, dejando de lado leucemias, pero tumores sólidos, 14 nuevos millones de casos nuevos de cáncer alrededor del mundo. Entonces, por un lado el acceso a la atención y por otro lado la carga en cuanto a economía que esto representa. Es esperado porque el cáncer va relacionado al envejecimiento, una célula que empieza a proliferar de manera incontrolada. Mientras más vieja es la población, es mayor la incidencia en cáncer, es directamente proporcional la incidencia que estamos viendo, las nuevas técnicas en diagnósticos, en que no hay más cáncer ahorita, sino que se puede diagnosticar con mayor certeza. Eso es. Entonces, siempre ha habido un número amplio de personas que desafortunadamente tienen esta afección, pero hoy en día, en razón de la situación de seguridad social que muchos, por fortuna, tienen o tenemos, esto permite que un mayor número de personas asistan con médicos especialistas como usted en el contexto de poder ser atendidos. ¿Esto es así? Sí, se ha ampliado el acceso, sobre todo a las neoplasias más comunes, hablando ya en general de la epidemiología global y sí, específicamente en nuestro país, cubriendo por los sistemas diferentes que tenemos en el país, las neoplasias más comunes, hablando de mama en mujeres, de próstata en hombres, pero aún así pues se ve rebasado los sistemas de salud en cuanto a recursos, tope de insumos y acceso a la población. Gran parte de ellos nos siguen llegando en etapas avanzadas, que es lo que menos quisiéramos ver, pero esa es la diferencia entre nosotros y un país que hace buena labor de prevención en etapas tempranas, incluso preclínicas, hablando de detecciones oportunas de cáncer ginecológico o en relación a los tumores prostáticos en el hombre. Entonces es ahí donde se incide y seguimos gastando en mucho tratamiento cuando el tumor ya está o avanzado o localmente avanzado, y es donde impacta así realmente tanto la economía del país, y el recurso se va más bien en tratamientos más costosos que bien pudiera haberse reservado para etapas tempranas en cuanto a prevención. Esa es la gran diferencia en cuanto a otros países de primer mundo. Eso es. Hemos escuchado, por fortuna, y constantemente unas importantes campañas de salud pública en torno fundamentalmente a la prevención de cáncer respecto a la mujer de mama. Pero también hemos visto que esto no se da mucho, esta situación publicitaria en el entorno de la prevención respecto a los varones. ¿Esto a qué lo atribuye usted, doctor? Hablando específicamente de nuestro país, probablemente por situaciones culturales, que el varón se atiende hasta que ya realmente trae síntomas, o como tradicionalmente se ha visto que es el proveedor del hogar, no se tiene esa cultura de prevención que se ha dado tanto auge y tanta publicidad en la mujer. Entonces se ha dejado, yo creo que un poco en desatención esta salud en el varón, porque pues ya el gran número de casos reportados de próstata, y que en general a 1 de cada 3 hombres le va a dar alguna afección prostática, ya sea maligna o benigna, hace que a etapas más tempranas o edades más tempranas se haga este cambio en la mentalidad del varón, que también él se tiene que revisar y se tiene que atender de manera preventiva para pues tratar de detectar las etapas preclínicas del tumor en la mayor parte de los casos. Sería lo ideal antes de que se manifieste algún síntoma. Eso es. ¿Usted qué sugeriría, doctor, en este contexto que usted trata a tantos pacientes diariamente? Pues en general, de los tumores que se pueden diagnosticar más a tiempo, hablando de mujer mama, cáncer de cervix,
Continuar con campañas, obviamente, a todos los niveles de la población, que eso es directamente visto en los estratos socioeconómicos bajos, que son los que nos llegan en etapas más avanzadas. Sobre todo la pesquisa, pues, que se hace desde un primer nivel de atención, hablando de cómo está conformado, organizado nuestro sistema de salud, el médico familiar o el de primer contacto, que tenga esa sospecha clínica, y sobre todo que ya vaya ubicando los grupos de edad con más factores de riesgos para desarrollar un tipo de neoplasia, por ejemplo, hombres de más de 40 años, con obesidad o antecedentes familiares para este tipo de neoplasias. Entonces, extender un poco más a la población abierta, pues, el acceso a estos recursos de salud preventiva. ¿Quisieras preguntar algo? Sí, lo voy a preguntar, pero yo quisiera hacer una introducción que es muy importante conocerla. El programa que se está viendo ahora es el programa global del cáncer en México. Ya lo ha expuesto con toda claridad el doctor. Pero aquí debemos de ver que aún en forma general, ya está contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de 1917, porque ya la Constitución tiene los derechos sociales. Y los derechos sociales son materia agraria, materia del trabajo, trabajo y seguridad social, que ya la mencionaste. Entonces, ya está contemplado. Y como está contemplado en la propia Constitución, el Estado tiene el deber de proporcionar los medios para solucionar los problemas de la seguridad social. Y es importante destacar que aquí en el Estado de México, a partir de en el ICEMIM, ya está la oncología, que es un programa, no es programa, sino el Instituto de Oncología, ¿no? Oncológico, que se separa, pues, ya del pues, el centro médico como tal, ICEMIM, y se hace un edificio aparte, pues. Sí, nada más que lo importante es destacar aquí que a partir del 19 de enero de 2005 ya es el centro oncológico, y el centro oncológico del ICEMIM aquí en el Estado de México, que en ese deber que tiene el Estado para ver sobre la seguridad social, entonces crea el centro oncológico, y desde esa fecha hasta ahora ha progresado mucho. Por eso aquí la pregunta que yo le hago al doctor es la siguiente. Él es médico general, supongo. No, no, médico general, pero después tiene la especialidad en oncología. Bueno, previamente nos hacen un par de años de medicina interna como requisito para entrar, pasar a oncología. Ya sería una especialidad. Sub. Y la pregunta es importante, doctor, porque no estamos viéndolo desde el aspecto jurídico, sino estamos viendo desde el aspecto humano. El por qué usted empezó a interesarse en la medicina y posteriormente en la oncología. Yo creo que principalmente, hablando de médico general, por la razón de, pues son cosas muy tangibles, muy objetivas, medibles y sobre todo también por la curiosidad de investigar, ver qué puede incidir o qué puede afectar de la acción humana en la salud precisamente de los individuos, pero sobre todo esa capacidad de poder afectar obviamente positivamente en la salud de otros o cambiar el curso de la historia natural de la enfermedad. Yo creo que esa es la inquietud con los que todos centramos. Sin duda, los médicos tienen un especial sentido humanístico, que es el que permite el que hoy, como tenemos aquí un ejemplo singular como el doctor Humberto Ramírez Montoya, el que se dedique parte de su vida a dar la oportunidad de prolongar o como él bien dijo, en muchos casos también sanar en torno a esta afección que hoy, como también atinadamente lo refirió, hoy es la segunda causa de salud pública que afecta a una población mayoritaria en el ámbito global terráqueo, ¿no? Sí, en ese sentido yo tengo entendido que los principales problemas del cáncer son la próstata, lo del pulmón también, lo de la leucemia,
lo del estómago también. ¿Qué tipo de cáncer le ha llegado ahí en la oncología? Acá en el ICEMIN, como es Sí. un tercer nivel de atención, contando obviamente con todos los recursos y especialistas y subespecialistas, en nuestro caso nos encargamos de tumores genitourinarios, vejiga, riñón, testículo y todo lo derivado también del tórax, como cáncer de pulmón, y misceláneos como sarcomas y melanomas. El ICEMIM está ahí en el centro oncológico dividido por clínicas. Eso es. Hay otro oncólogo que se encarga de tumores del tubo digestivo, otro oncólogo que se encarga de tumores ginecológicos y de mama, y hay aparte hematólogos que se encargan de estas neoplasias como leucemia o tumores. Ellos ven solamente linfomas, y sin embargo ahí se ha estado especializando por tipo de clínica la atención de los tumores para que sea más enfocada. Está dividido también por unidades funcionales, que es donde se reúne el cirujano, el oncocirujano, el radiooncólogo y nosotros de la parte de oncología médica, para tratar de darle al abordaje a un paciente pues multimodal. El tratamiento es el mayor éxito que se ha visto con los pacientes cuando se da un tratamiento multimodal: cirugía, radiaciones y tratamiento médico. Esa es la idea, abordar a un paciente primera vez por las 3 o 4 o más subespecialidades que se tienen acceso ahí. A diferencia del otro lugar que tenemos oportunidad de trabajar, que es en el Seguro Social, que es un hospital de segundo nivel. Cuando no tenemos el recurso, tenemos que derivar a la Ciudad de México, al Siglo XXI, que es quien nos apoya en tercer nivel. Entonces es la diferencia sobre un hospital de estas características, que tiene todos los recursos, y en el que nos toca participar en el seguro, que es hablando de segundo nivel. Yo he visto datos en donde existe un temor por cuando se habla de cáncer. Y en ese temor, yo también, de los datos que tengo, es que ha mejorado la atención del cáncer, y hay un promedio muy importante de mejoría de las personas que tienen ese cáncer. Pero yo he escuchado también que se dice se tiene que detectar a tiempo. ¿Qué se debe entender eso por detectar a tiempo? Obviamente depende mucho del tipo de neoplasia que se esté hablando. Con estos exámenes de prevención, mastografías, papanicolaos en el caso de las mujeres, revisiones de rutina con el ginecólogo, es a lo que me refiero con etapas preclínicas, antes de que dé algún síntoma o empiece a elevar alguna variable indirecta en exámenes de sangre o de imagen. En el caso de los hombres, empezar contactos rectales o antígenos prostáticos. Poblaciones muy vulnerables para presentar tumores del tórax, como los grandes fumadores, más de 20 cajetillas por año. Son los grupos muy específicos en los que se empezaría a ver un beneficio de dar detecciones oportunas. Y obviamente dar un diagnóstico de estas características pues sí impacta, obviamente, pero a partir de que se da el diagnóstico es hablar de opciones de tratamiento, en qué etapa o cuáles son los objetivos de ese tratamiento, y finalmente lo que hay disponible, porque mucho depende del tipo de diagnóstico de tumor que sea. No es lo mismo hablar de un cáncer de mama en una etapa temprana que un cáncer de pulmón que ya esté avanzado, invadiendo varios órganos, en la cual pues es diferente los objetivos del tratamiento. Eso es. Sí. Tengo entendido, doctor, y usted lo acaba de referir de alguna manera, que el Centro Oncológico del Gobierno del Estado de México, del ICEMIM, es un centro muy especializado, con una serie de recursos y con una alta tecnología para aliviar o procurar precisamente el alivio de quienes acuden ahí. ¿Esto es así? Sí, es lo que mencionamos al hablar de unidades funcionales. Se reúnen varios especialistas que van a participar en el tratamiento, seguimiento y diagnóstico del paciente en su diferente transcurso. Se pone de acuerdo el orden que va a recibir tales tratamientos y la mejor secuencia de los mismos para obtener los mejores resultados. Hablando de oncología, lo que se busca es obviamente prolongar lo mayor posible la supervivencia global del enfermo, si no con opciones de curación, sí con impactando en calidad de vida y en supervivencia global.
Sí, ese es de los mayores objetivos que tenemos en oncología, incluso llegando en ciertas neoplasias muy específicas, en su caso mama, en su caso testículo de los hombres, que la opción o el objetivo es incluso llegar a la curación. El problema con el cáncer, y siempre se habla de eso, es la recurrencia. A pesar de que pueda llegar a estar curado, dependiendo también del tipo y etapa del tumor, podemos hablar que el mayor riesgo es que regrese siempre. Pues en los textos que siempre nos hemos referido a la oncología, dicen que la única manera de no obtener cáncer es no nacer. Y eso es bien conocido, que pues es una célula que busca supervivencia a manera de proliferar descontroladamente, y pues no hay otra cosa que hacer contra ella más que esperar en qué tejido se presente, y pues seguir estudiando las mejores maneras de ver cómo crece y cómo se puede contrarrestar el tumor. Es nada más aprender del mismo y ver que él mismo está tratando de sobrevivir en nuestro cuerpo, las células tumorales. Eso es. Sí, perdón, el doctor lo mencionó desde el inicio. Desde Egipto ya existía lo del los cáncer, papiros, ¿no? que los papiros ya describían las mastectomías. Entonces es un estudio muy importante que se tiene que hacer. Pero en este caso concreto del ICEMIM, donde está el centro oncológico, admite nada más a derechohabientes del ICEMIM o cualquier tipo de persona que tenga esa enfermedad, vamos a llamarla. Pues en cuanto a la cobertura, obviamente es para los asegurados de este sistema de ICEMIM, y también tiene ciertas indicaciones por seguro popular que ha estado teniendo también esta población. Hablamos hace rato de las coberturas o las atenciones en cuanto a diagnósticos por enfermedades catastróficas o prioritarias, como es el programa de cáncer de mama. Esa es una que atiende en parte a la población de seguro popular, que es población abierta. Cáncer de próstata, de colon y testículos serían las mayoritarias, que cubre también, aparte de derechohabientes del ICEMIM, a seguro popular. Esos. Por el impacto epidemiológico en salud pública que se tiene actualmente en México. Doctor, ¿hay alguna entidad o región del país en donde se presente con mayor frecuencia esta afección? Generalmente, pues obviamente depende también de los medios de diagnóstico que se cuenten con los mismos. Casi siempre relacionado a regiones agrícolas, por ejemplo, por la zona de Michoacán se ve mucha afección de linfomas o leucemias, a veces también por el tipo de ocupación de la población. En el norte tienen también más acceso por los recursos que manejan ellos a diagnósticos de manera más temprana y tratamientos un poco más especializados y con mayor cobertura, y pues obviamente el sur del país es donde está pues más olvidado y pueden llegar la mayor parte de los tumores en enfermedad pues ya en etapas avanzadas, pero en general el diagnóstico es en todos los estratos de la población. Hay causas muy específicas para jóvenes de neoplasias, también para mujeres de cierta edad, y pues los que ya ubicamos como factores de riesgo clásicos, tabaquismo. ¿Y los niños? Los niños, generalmente ellos también pues los aborda el hematólogo, el oncólogo pediatra, y hablando también de neoplasias hematológicas sería lo más frecuente con ellos. ¿Sí? ¿Y por qué los niños, doctor? Pues bueno, ya se ha descrito clásicamente en esta población por la rápida proliferación, crecimiento que están teniendo en ellos, y por la predilección por órganos linfoides o hematopoyéticos que también al estar en este crecimiento pues están expuestos a que se salga de control el crecimiento normal de este tipo de células y pues se presente alguna neoplasia. La alimentación también influye para poder hacer que estas células malignas se desarrollen. Es uno de los tantos factores, y pues nos remitimos otra vez a neoplasias del tubo digestivo, hablando de cáncer de estómago, cáncer de colon, que la OMS da una clasificación sobre alimentos que se relacionan directa o indirectamente, dependiendo los niveles de evidencia, a producir neoplasias. Aunque no es un factor absoluto, sí contribuye en buena parte para el desarrollo de las mismas. Al cabo de años de estar inflamando
pues el tracto digestivo, hablando de grasas, alimentos ahumados, condimentados. Esta inflamación crónica de muchos factores del tracto digestivo puede contribuir a formación de lesiones premalignas. No es pues de manera inmediata, a lo largo de los años. Generalmente es el transcurso en el que una célula se transforma hacia algo maligno, hacia algo neoplásico. Están bien descritas las lesiones premalignas, por ejemplo los pólipos en el colon, que a lo largo del tiempo, si no se da seguimiento o vigilancia, o se continúa con un estilo de vida poco favorable, tabaquismo, alcoholismo, grasas poliinsaturadas, pues se conjuntan varios factores, uno de ellos la alimentación, para desencadenar una neoplasia, pero es uno de tales. Sí. ¿Podría mencionarse alguna sintomatología para que los televidentes puedan percibir o escuchar qué tipo de síntomas pueden prever cualquier tipo de cáncer? Si hay algo que se pueda detectar con toda oportunidad. Pues generalmente el paciente empieza a perder peso de manera involuntaria en un transcurso de un semestre, fatiga, empiezan a también tener síntomas respiratorios, tos, sangrados por alguna vía, pero en teoría cuando ya presentan estos síntomas es que la enfermedad ya pasó ese horizonte clínico y ya empiezan probablemente a estar en una etapa no tan localizada como quisiéramos. Lo ideal es que no tuvieran ningún síntoma y fuera una detección o incidental o de manera por escrutinio, que sería lo ideal. Pero sí, al estar el sistema inmunológico, hematológico y en general todos los demás órganos y sistemas abocados para tratar de controlar el tumor, pues va a haber un desgaste en el individuo, sangrados que no se explican, ya dependiendo de cada tipo de tumor, fiebres, convulsiones si hay afección en el sistema nervioso, pero en general es una emaciación o un consumo del individuo que está con este tipo de diagnósticos. Y se puede recomendar entonces frecuentemente hacerse diferentes tipos de análisis para ver si está uno físicamente bien. Sí, conforme va pasando uno en cuanto a género y edad, pues se recomiendan inicio de vida sexual activa, hacer papanicolaos, las mujeres a partir de los 35-40 años empezar con sus mastografías anuales, revisiones rutinarias con el ginecólogo, por lo frecuente que es los tumores del tracto genitourinario y ginecológico en las mujeres. La recomendación en los hombres con alto índice tabáquico, también estar al pendiente de este tipo de pacientes, de población. Los que ya se conocen con EPOC, que en algún momento por la carga del tabaco pues pueden desarrollar algún tumor en el tórax. Y en general todos los hombres empezar a hacer escrutinio de próstata a partir de los 40 años de edad. Casi siempre va en relación a la edad del individuo con la mayor incidencia en teoría de todas las neoplasias. Grupos muy específicos de población, jóvenes, niños, que de manera incidental, por ejemplo, se tocan una bulto, una tumoración en el testículo, pues ya son casos más específicos sobre este diagnóstico que se da de manera incidental, pero cuando no hay ningún síntoma, lo ideal es hacer esta prevención en poblaciones de que ya sabemos de riesgo. Eso es. Doctor, usted que día con día está en esta lucha permanente para aliviar a quienes acuden con usted, ¿qué recomendaría fundamentalmente, porque lo vive también, a las autoridades que llevaran a cabo, independientemente de las campañas estas que hemos hablado al inicio, para que pudiera disminuirse el número de personas que tuvieran esta afección? Bueno, yo creo que también el grueso de los pacientes que se pudiera disminuir con acciones preventivas. Siempre se ha hablado de eso, de utilizar campañas de prevención por lo demás, pero pues nos siguen llegando pacientes con tumores muy avanzados en los cuales pues ya las opciones generalmente son de paliación.
Pero en cuanto a salud pública, yo creo que canalizar mejor los recursos, hablando de las neoplasias más comunes o epidemiológicamente que da más carga al Estado en cuanto a atención de la salud, y promover lo que no se ha hecho mucho en México. Tenemos el recurso que es la población con diagnósticos de neoplasias, pero no se ha explotado mucho la intervención en cuanto a investigación, por ejemplo, que bien se podría, hay bastante recurso de dónde utilizar, nada más sería darle más ese enfoque a hospitales, no nada más de atención, que sean operativos, sino también que tengan ese enfoque tanto pues de educación, hospitales, escuela, pero sobre todo la investigación propia aquí del territorio, y eso aplicarlo pues a pacientes de nosotros. O sea, los pacientes tenemos todos los casos, pero no se hace la suficiente investigación como para empezar a aplicarla en nuestros pacientes. Eso es. O sea que es importante la investigación, pero no los han invitado a ser investigadores en ese aspecto. Sí, nos quedamos como nada más tratantes o maquilando el tratamiento del paciente y no sacándole provecho, que sería pues conservar datos, exponer, ver grupos de riesgo, registrar todo lo que hacemos, organizarlo y exponerlo al mundo, pues de manera que se den cuenta cómo trabajamos aquí. Excelente. Esto es es una aportación muy importante. Sí, tiene que hacerse investigación y todo lo que tengan, de acuerdo con las experiencias, irlo acumulando para el efecto de lograr encontrar cuál es el inicio del cáncer. Sí, sería el impacto entre grandes centros de referencia o solamente un hospital que va a tratar al paciente sin mayor objetivo que darle tratamiento y ahí se acaba. O sea, sí, por ejemplo, el cáncer de la piel, que es por los rayos del sol. Entonces, el cáncer en la piel también. Entonces, hay que ver qué es lo que origina que la célula se transforme de esa manera. Exactamente. Maligna. Entonces, esa es la investigación. Logrando eso, yo creo que se mejoraría mucho en la detección. Sí, finalmente nada más hacemos pues lo que nos dictan las guías de otros países anglosajones o europeos, pero no hacemos algo propio de aquí del país, que también sería esa una gran oportunidad, porque pues tenemos... Y una aportación al mundo. Ajá, nada más hacemos como, aplicaciones de guías anglosajonas, siendo que la población latina es muy diferente también el comportamiento del cáncer, es diferente el curso clínico y biológico de los tumores en pacientes latinos que en anglosajones o asiáticos. Caramba. Entonces, pues lo único que hacemos es aplicar guías que no hicimos nosotros, esperando que aquí pues sea un estándar, pero pues no hacemos algo propio en cuanto a porque investigación latina. La investigación es buscar el origen de esa degeneración de la célula. Que obviamente sabemos no se comporta igual que un asiático, un latino. Definitivamente. Pues doctor, ya me acaba de hacer señas nuestro productor que el tiempo ha casi concluido. Yo le agradecería si tiene algún mensaje que dar a la comunidad televidente que nos visualiza y agradecerle obviamente de antemano su presencia. No, muchas gracias. No, nada más agradecer la invitación y pues nada, estar siempre teniendo presentes que esto va a seguir apareciendo una y otra vez, entonces no es extrañar ni hay que tomarlo con fatalidad, sino nada más como algo crónico que va a seguir surgiendo cada vez más. Eso es. Yo lo felicito, doctor, por su trabajo humanista. Muchas gracias. En bien de la humanidad, precisamente. Muchas gracias. Pues una vez más, doctor, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, sé que esta noche le acompañó su esposa, que también es hematóloga, y que si usted lo autoriza y obviamente ella lo desea, nos dará mucho gusto charlar en fecha próxima también en el entorno de su especialidad. Claro que sí, con mucho gusto. Hermano querido, como siempre, sí. Muchas gracias y muy buenas noches. Es un gran privilegio, mi hermano, buenas noches. Y una vez más, Gerardo Viloria les agradece el haber estado con nosotros en su programa En Voz Alta. Que tengan la mejor de las noches y por lo tanto el mejor de los descansos. Mil gracias.